que Azucena Uresti de Radio Fórmula reportó una supuesta multa contra Morena y el expresidente AMLO por el manejo de recursos del fideicomiso creado para la atención de los damnificados de los sismos de 2017. Pero a la conductora se le olvidó mencionar que esa supuesta multa jamás se ejecutó. No se dejen engañar. Entonces, aquí nos topamos con una oposición que no ha logrado superar al político tabasqueño. Cuando Azucena Uresti nos habla de una polarización, la pregunta es, ¿a qué se refiere? Vilchis y Escobar le dan clases de periodismo a Azucena y compañía. Y el coraje que le tienen algunos medios al presidente López Obrador. En retiro ha hablado 3 veces, ¿no? Cada vez que dice algo, y Calderón cada 3 días publica algo. Fox, unas cosas que publica hasta con faltas de ortografía. Los medios, los bots, no dicen nada. Sí, mucha hipocresía, no solo de ellos, sino de muchos otros también. Andrés Manuel López Obrador apareció el fin de semana, ¿no? A través de un posteo en donde pide apoyo al pueblo cubano, en donde pide hacer una donación a través de una cuenta que había dado a conocer el diario La Jornada, que tiene que ver con una asociación civil a la cual no pertenece Andrés Manuel López Obrador ni el gobierno mexicano. Un tema que se analizó, se comentó, pero que llama la atención cómo le pegó a la oposición. Todavía hoy le dedicaron varias columnas, varios análisis, personajes como Azucena Oresti, Saskia Niño de Rivera, Sergio Sarmiento, en fin, personajes quienes se oponen vehementemente a que la población mexicana le done al pueblo cubano porque lo único que está haciendo es, en definitiva, mantener al régimen castrista. La realidad de las cosas es que más allá del sesgo, más allá del odio, más allá de la incomodidad que les genera a estos personajes la figura de Andrés Manuel López Obrador por una cuestión clasista y racista, porque vaya que lo saben, que muchas de sus expresiones parten precisamente de una falsa superioridad económica, incluso una falsa superioridad basada completamente en una cuestión racial. Más allá de eso, también están los intereses, por supuesto, de los medios para los que trabajan y que en definitiva muchos de estos medios pues tienen relaciones directas con patrocinadores estadounidenses, con patrocinadores que a su vez pues tienen firmados contratos importantes, por supuesto, y que han sido inversionistas o patrocinadores del gobierno de Donald Trump. Entonces, de ahí también no crea, emanan muchos de los comentarios de este grupo de periodistas que además, pues lo hemos dicho, no le perdonan a López Obrador la evidencia que les puso sobre la mesa, pero sobre todo no se perdonan a sí mismos, pero le echan la culpa a terceros de la pérdida de su propia credibilidad, una pérdida que se da a raíz de todas las mentiras y de todas las formas bastante maniqueas, tramposas, en las cuales le informaban a la gente durante muchos años, incluso antes de que López Obrador llegara precisamente al poder presidencial. Cuando Azucena Oresti nos habla de una polarización, la pregunta es, ¿a qué se refiere? Porque si hablamos de una sociedad polarizada, ¿basada en qué? En una molestia en contra de Morena, eso no existe. Hablamos de un 70-30, o sea, 70% a favor de la presidenta Claudia Sheinbaum, un 30% en contra. Ahí no hay ningún espacio de polarización. Hay un pueblo mayoritario que respalda o confía o cree en un proyecto de nación. Si hablamos del tema económico, el tema económico efectivamente vivimos una polarización que, oh sorpresa, no fue generada por Andrés Manuel López Obrador, sino por los mismos que este grupo de periodistas pues defienden de plano con todo ahínco, ¿no? Esa es la realidad. O sea, lo defienden como a capa y espada. ¿Por qué? Porque a final de cuentas para eso también los mandan. Todos sabemos que muchos de los comentarios que han surgido en Televisión Azteca, por ejemplo, pues van de la mano de ese sesgo que tiene Ricardo Salinas Pliego hacia López Obrador porque le cobró los impuestos. Entonces, aquí nos topamos con una oposición que no ha logrado superar al político tabasqueño, que no ha logrado en ningún aspecto dar un paso hacia adelante, entender cuál tendría que ser hoy por hoy su posición en el debate nacional, una oposición mediática incluso que a pesar de tener una gran cantidad de vistas en sus respectivos canales, pues parece más ensimismada en convertirse en ese catalizador no catalizador, sino más bien dicho, en esa resonancia de odio, ¿no? Basada, insisto, en cuestiones que no tienen absolutamente nada que ver con la opinión política. Porque a final de cuentas te topas también, ¿no? Con las posturas que vemos de repente de Pedro Ferriz o de Carlos Alarraqui o de Javier Lozano,
personajes que la propia Beatriz Pajés, personajes que no temen en ningún sentido alterar la verdad con tal precisamente de que todo se adecúe a sus propios intereses. El hecho de que estos personajes se lancen duro contra el político tabasqueño, pues le da un gusto a su propia audiencia, que es lo que está esperando, ese sesgo como tal, y esos mismos personajes que ahora hablan de que no se apoye a los cubanos porque Andrés Manuel es el que lo dicta, pues son personajes que hoy por hoy han demostrado abiertamente que están en contra incluso de cualquier pueblo e incluso, por supuesto, de que haya un fortalecimiento por parte de los pueblos, porque entre más se fortalezca el pueblo, entre más se empodere el pueblo, entre más se politice el pueblo, pues menos espacio hay para periodistas que utilizan el golpeteo como arma informativa. Azucena Uresti de Radio Fórmula reportó una supuesta multa contra Morena y el expresidente AMLO por el manejo de recursos del fideicomiso creado para la atención de los damnificados de los sismos de 2017. Y en la fake del día de hoy jueves le traemos el caso de la conductora de Radio Fórmula, Azucena Uresti. Durante su noticiero del lunes 16 de marzo, Azucena Uresti criticó el llamado de AMLO para apoyar la colecta solidaria con el pueblo de Cuba ante la crisis económica y energética que se está viviendo en ese país como consecuencia del acoso y las presiones del gobierno de Estados Unidos. Durante un enlace con un disqueanalista llamado Gildo Garza, ambos personajes recordaron a su audiencia una multa impuesta por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, el INE, en contra de Morena por el supuesto manejo discrecional de recursos aportados al fideicomiso por los demás, para la atención de víctimas de los sismos de septiembre de 2017 en Oaxaca y Morelos. Miren, es completamente falso que se le aplicó una multa al expresidente Andrés Manuel López Obrador y a Morena por los recursos del fideicomiso por los demás. Resulta que para todo este caso hay que remontarnos a 2018, cuando los tramposos del Consejo General del INE resolvieron una sanción contra Morena tras denuncias de la oposición al asegurar que los recursos en cuestión habían sido manejados por Morena de manera irregular. Resulta que en septiembre de 2018 el Tribunal Superior de Justicia Electoral de la Federación revocó la decisión del INE por falta de pruebas sobre estas acusaciones. Conclusión, solecitos, que Azucena Uresti de Radio Fórmula reportó una supuesta multa contra Morena y el expresidente AMLO por el manejo de recursos del fideicomiso creado para la atención de los damnificados de los sismos de 2017. Esto para intentar desprestigiar la colecta solidaria por Cuba. Pero a la conductora se le olvidó mencionar que esa supuesta multa jamás se ejecutó porque el Tribunal Electoral le dijo al INE que su proceso estuvo mal conducido y no había pruebas. No se dejen engañar. La misma presidenta lo dijo en la mañanera. ¿Cómo es posible la hipocresía de todos esos comunicadores y opositores que se manifiestan en contra de López Obrador por pedir ayuda a seres humanos, no a un país, a seres humanos? Y dicen, ya retírese, ya váyase, vienes a polarizar. Y dice, dicho por la presidenta, oye, y cada tercer día tuitea Calderón y nadie le dice nada. O Fox con falta de ortografía. Entonces, usando la lógica de todos estos comunicadores objetivos que aman a México, ¿por qué no revientan a Calderón? Y le dicen, oye, tú tampoco hiciste buen trabajo, cállate la boca, quédate en Madrid y ya deja de hacerle daño al país. No dicen nada de eso. Y él sí tuitea cada tercer día, babosada y media, el borracho de Calderón. También miente, Azucena miente abiertamente cuando dijo los 300,000 Oxxos incendiados por lo del Mencho. Y no creas que fue un accidente, como a muchos se nos puede ir. Estaba mintiendo, ella no se dio cuenta que estaba mintiendo, hasta que alguien le pasó un papelito y dijo, híjole, la regué. Pero no piden disculpas. También ahora dice que, claro, con un corresponsal a modo, un tal Gildo Garza, que se la pasa reventando a Morena, claro, le dice que Obrador le dieron una multa y a Morena por lo del sismo del 17, cuando eso es falso. Y aquí está Vilchis, una periodista, desmintiéndola. ¿Cuál es mi molestia? Pedro Ferriz diciendo en Atypical TV, quiero que haya una crisis económica para que gane Xóchitl. Lo dijo, te lo juro. Borro mi canal si me dices que estoy en lo incorrecto. Lo dijo el desgraciado, dijo, quiero que haya una crisis económica y que le vaya mal a México para que gane Xóchitl. Así lo dijo. Y ¿sabes qué? Azucena gana 10 veces más que Escobar y que Vilchis. Y tiene licencia para mentir. Eso es lo que más me molesta. Dime qué piensas.